Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para toda nuestra amable audiencia. Gracias al Señor por darnos un nuevo día, una nueva oportunidad para alabar y glorificar a nuestro Dios. Estamos dando una cordial bienvenida a todos los hermanos que van llegando a nuestra transmisión en vivo. Estamos agradecidos con nuestro Dios porque el Señor es todo para nosotros. Él nos fortalece, Él nos sustenta con su mano poderosa. Aleluya. Como está la palabra de moda ahora que dice que esto es un tiempo donde hay que reinventarnos. Esa es la palabra de moda, reinventarnos. Entonces, en este tiempo nos toca hacer eso, reinventarnos en el manejo de equipos, en todo lo que tiene que ver con la tecnología para transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Y vamos en todo ese aprendizaje, el Señor nos ayudará. Y yo quiero agradecerles, mis amados hermanos, por sus oraciones, siempre a favor de este siervo, a favor de mi familia, mi esposa, mis hijos, mi nuera. Quiero agradecerles por el respaldo que dan a nuestro ministerio, por sus oraciones, por sus palabras de ánimo. Gracias, hermanos, de verdad que todo este tiempo en que hemos estado confinados por todas estas restricciones de salud preventiva, ustedes nos han hecho saber que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Esta iglesia preciosa de Versalles está con nosotros. También estamos con esta iglesia. Yo quiero agradecerles por sus oraciones. Quiero agradecerles por su fidelidad, por su generosidad. Gracias por el apoyo que dan al proyecto que estamos desarrollando. Con la ayuda del Señor lo estamos logrando y lo vamos a lograr. Esto es un triunfo para la gloria del Señor. Es para el gozo, la bendición de la iglesia del Señor aquí en este lugar. Así que, hermanos, muchas gracias. Están en nuestras oraciones, están en nuestro corazón. Gracias a Dios por permitirnos conocer gente de la calidad de esta iglesia tan preciosa. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a meditar en el mensaje que el Señor tiene para darnos hoy. Hoy vamos a tratar un mensaje o un tema profético y escatológico. El tema hoy se llama Israel en la última semana. Ese es el tema que vamos a tratar con la ayuda del Señor. Entonces vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 17. Todos en sus casas abriendo la Biblia, la palabra de Dios, y abriendo también el corazón. Aleluya. Cada vez que abra la Biblia, abra su corazón. Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 17. Dice la palabra de Dios así. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto,
donde tienen lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Cristo. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar al Señor para que Él nos bendiga a través de su palabra gloriosa en esta hora y en este día. Que sea el Señor dándonos entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento con su luz admirable, con su luz gloriosa. Que Él hable a nuestro corazón. Y ruego también sus oraciones para que el Señor me ayude a comunicar su palabra, a expresar su mensaje con la gracia y la sabiduría que el Señor da. Todos invocando el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús y Dios de nuestra salvación, te damos honra, gloria y alabanza. Tú vives y permaneces para siempre. Tuyo es el poder, la gloria, el reino, la majestad, el imperio, la fortaleza, la honra, las riquezas, eternamente y para siempre. Oh Señor, te rogamos que nos bendigas a través de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Da revelación, da iluminación, da inspiración a tu siervo por tu Espíritu Santo. Oh Señor, ayúdame a predicar y enseñar esta palabra gloriosa. Edifica el pueblo cristiano, edifica tu iglesia. Fortalece tu pueblo en el poder de tu fuerza. Salva a los amigos con el poder de tu palabra. Desata toda ligadura de pecado y de muerte que hay en sus almas. Rompe cadenas para la honra y la gloria de tu santo nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. El tema propuesto para esta ocasión se llama Israel en la última semana.
Amén. Israel en la última semana. En días anteriores tuvimos el tema acerca de las 70 semanas de Daniel, la profecía, donde ya entendemos claramente que de esas 70 semanas ya hay 69 semanas que tuvieron su cabal cumplimiento. Por tanto, de esa visión que Dios le dio al profeta Daniel, solamente hace falta por cumplirse una semana, que es la semana número 70. Recordamos que no estamos viviendo ni en la semana 70 ni en la semana número 69. No estamos ni en la semana 69 ni en la semana 70. ¿Dónde estamos viviendo ahora? En la presente edad. Estamos viviendo al final de un paréntesis que abrió el Señor entre las semanas 69 y las semanas 70. Entonces, el Señor abrió un paréntesis de gracia, un paréntesis de predicación del Evangelio para que las personas que Él quiere salvar se salven. Y estamos al final de ese paréntesis de gracia. En tiempo van casi 2000 años de ese paréntesis de gracia. Estamos próximos a cumplir 2000 años de ese paréntesis de gracia. Ahí es donde estamos viviendo, esperando el arrebatamiento de la iglesia. Esa es nuestra esperanza de gloria, que el Señor ha de llevarnos con Él. Aleluya. Por eso hay que vivir en obediencia, por eso hay que vivir en santidad, gloria al Señor, esperando el pronto arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús. Eso es lo más próximo que va a ocurrir en el programa de Dios. Aleluya. Entonces, podemos notar que según la visión que el Señor le dio al profeta Daniel, de esas 69 semanas, o en ese programa de esas 69 semanas, no se menciona la iglesia para nada. Para nada. Pues la iglesia en el Antiguo Testamento era todo un misterio que estaba escondido, que estaba oculto. Gloria al Señor. Entonces, solo fue revelado en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos. Y cuando se hace referencia a la última semana, es decir, a la semana 70 de Daniel, que el apóstol Juan amplía ese tema en este pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis en el capítulo 12, cuando se habla de este tema apocalíptico, se habla es con relación a Israel. Tampoco se menciona la iglesia. Entonces, escuchen bien, mis amados hermanos. El programa de las 70 semanas de Daniel es un programa exclusivo con la nación de Israel. Las 69 semanas que ya se cumplieron, Cristo murió en la semana 69. Al final de la semana 69 murió Cristo. Todo es el programa con Israel. Y luego en la semana 70, que está a punto de arrancar ese programa es exclusivamente con la nación de Israel. La iglesia no se menciona para nada. Esto entonces es porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. De tal manera que antes que lleguen los 7 años de la última semana 70 de Daniel, la iglesia será arrebatada por Cristo Jesús. Eso es lo que estamos esperando, eso es lo que anhelamos, gloria al Señor. Es la esperanza que tenemos en el Cristo viviente, alabado sea su nombre. Y la persecución que vendrá
de la que se habla en este pasaje que hemos leído, esto se viene es para Israel y para todos aquellos que van a estar bajo el imperio del anticristo. Israel va a sufrir mucho en la semana 70, o sea, la última semana de la profecía de Daniel. La semana número 70 va a ser crucial para la nación de Israel. Van a sufrir como nunca antes han sufrido. Y yo quiero que usted, si desea, pueda leer algo acerca de los campos de concentración nazi a donde fueron llevados los judíos. Cómo los judíos estuvieron sometidos a tantas vejaciones, a tantos vilipendios, humillaciones, a tanta tortura. Hay libros, documentos, hay videos, hay documentales, hay películas que hablan de estas cosas. Son realmente conmovedoras. Nada más se habla de un personaje perverso, malo, en gran manera, Adolfo Hitler, que asesinó más de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y eso que vivió Israel, todas las cosas de las que la historia cuenta, no es comparable con lo que Israel va a sufrir en la semana número 70. Lo que viene para Israel es impresionante, realmente es lamentable lo que va a vivir ese pueblo. Entonces, mire cómo dice este Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Abre este capítulo diciendo: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces muchos preguntan, bueno, esa mujer de Apocalipsis, hermano, ¿quién es esa mujer? Entonces hay varias interpretaciones que le dan en cuanto a la identidad de esa mujer. Entonces hay un movimiento por ahí religioso que se hace llamar la ciencia cristiana. Y entonces la fundadora de ese movimiento ciencia cristiana, llamada Mary Baker Eddy, les enseñó a los seguidores de la ciencia cristiana que ella era la mujer de Apocalipsis 12:1. Fíjese bien, así como hay muchos que han dicho que son Cristo, porque han venido muchos Cristos, falsos Cristos, y gente diciendo que ellos son Cristos, pues nada raro que también aparezcan mujeres diciendo que ellas son la mujer de Apocalipsis 12:1. Entonces decía esta mujer, Mary Baker, que el hijo varón que ella iba a dar a luz era el conocimiento, era la doctrina que ella le iba a presentar al mundo. O sea, eso es una alegoría, pero una alegoría muy torcida. Porque aquí se está hablando de un hijo varón y eso realmente es literal. Literal, eso no es nada alegórico. ¿Qué decía esta mujer Mary Baker? Que el dragón sería aquella mente opositora de los que no estarían de acuerdo con su doctrina y que tratarían de destruirla. Fíjese pues cómo van torciendo las escrituras y van tergiversando la palabra. En el caso de la iglesia tradicional, la iglesia romana ha enseñado que esta mujer allá en el cielo, vestida del sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas, ellos dicen que esa no es otra más que la Virgen María. Y ustedes dan esa interpretación de ella. Y hasta hacen una representación
con una mujer que tiene una corona de 2 estrellas y también que debajo de sus pies ponen la tierra, o ponen, en este caso sería la luna debajo de sus pies, y ponen una serpiente ahí. Así es como ellos representan esto, llevándolo pues a otro extremo. El asunto es que aquí hay varias cosas interesantes que debemos observar en esta escritura y debemos analizarlas con mucho cuidado. Resulta que en ningún lugar de la Biblia se enseña que María ascendió al cielo, porque fíjese bien que se está presentando una señal en el cielo. Además, lo que la escritura dice acerca de María, pues no es que ella haya estado en embarazo en el cielo. María no estaba en embarazo en el cielo, porque María dio a luz a Jesús, fue aquí en la tierra. O sea que el embarazo de María no ocurrió en el cielo. El nacimiento de Jesús no ocurrió en el cielo, fue aquí en la tierra. Y el ministerio de Jesús ocurrió aquí en la tierra. Su crucifixión, su muerte, su sepultura fue aquí en la tierra. Al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Gloria al Señor. Por ello Jesús de Nazaret es el único que está en el cielo, como él mismo lo declaró a Nicodemo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y fíjense que Cristo Jesús estaba con Nicodemo, hablando en la casa, pero a la vez estaba en el cielo. Esto porque Cristo Jesús es omnipresente. Y para ser omnipresente es porque Él es el único Dios vivo y verdadero. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, algunos han enseñado que esa mujer de Apocalipsis 12, verso 1 es la iglesia. Pero debemos recordar bien que esta mujer, según la revelación que tuvo Juan, tuvo un hijo varón que ha de regir a las naciones con vara de hierro. Entonces no podemos ahí relacionar esta mujer con la iglesia, porque la iglesia no fue la que tuvo dolores de parto para traer a existencia a Cristo, a este mundo. Fíjese que es al contrario. Fue Cristo el que tuvo dolores para traer a existencia la iglesia, como lo declara la palabra profética de Isaías 53, verso 10 al 11. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto en expiación su vida por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Gloria al Señor. Entonces mire que no es la iglesia la que tiene dolores de parto para que nazca Cristo. Fue al contrario, fue Cristo el que tuvo dolores. Dolores, Él es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue Cristo el que sufrió los dolores para traer a existencia la iglesia. Esto es muy hermoso porque nosotros somos el fruto traspasado, el fruto del costado traspasado de Jesús. Somos el resultado de la aflicción del alma de Jesús. Nosotros somos el resultado de la muerte de Cristo Jesús. Por la muerte de Cristo es que nosotros vivimos, tenemos vida. Aleluya. Ahora, si Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 2,
Cuando dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Fíjese bien, si no está hablando de la iglesia, entonces ¿de qué mujer está hablando? Porque está hablando de una mujer. Entonces no puede ser la iglesia, porque la iglesia nunca es representada en la Biblia como una mujer que está por dar a luz. La iglesia en la Biblia siempre es presentada como una virgen. Mire cómo dice 2 Corintios capítulo 11, verso 1 al 3. Pablo, escribiendo a los corintios, les dijo: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjense bien, la iglesia nunca es presentada con dolores de parto. Entonces, ¿a qué mujer se refiere? Se refiere a la nación de Israel, la que es presentada como señora. Y además de eso, las señales que presentan las escrituras la identifican y se relaciona directamente con un sueño que tuvo José. Fíjese bien, Génesis 37, verso 9 al 10. Mire lo que soñó José. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo este sueño de José? ¿Qué fue lo que José vio en el sueño? ¿Quién era el sol? ¿Quién era la luna? ¿Quiénes eran las estrellas? No nos ofrece pues mayor dificultad para entenderlo. El sol era Jacob, el padre de José. La luna era Raquel, su madre. Y las 12 estrellas eran los 12 patriarcas que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Fíjese bien. Así que Juan el apóstol está hablando literalmente de la nación de Israel. Cuando él dice que vio una mujer que tenía una corona de 12 estrellas y que iba a dar a luz, que estaba vestida del sol y la luna debajo de sus pies, se refiere a la nación de Israel. Eso es. Y recordemos bien que Juan ve a esta mujer en la angustia de su alumbramiento. O sea, tiene dolores de parto. Y si estudiamos bien algunas profecías referentes a la nación de Israel, vamos a encontrar que a Israel siempre se le presenta como una mujer que tiene dolores de parto, como una mujer que está en angustia del alumbramiento, que está padeciendo mucho. Fíjese, Isaías capítulo 26, verso 17 y 18 dice: como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Señor.
Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando del sufrimiento de Israel por las invasiones que han tenido, por todo lo que han sufrido a través de la historia, por sus infidelidades contra Dios, por dejar a Dios. Entonces ahí vienen unas consecuencias, sufrimiento, dolor. Y no solamente Isaías presenta a Israel como una mujer que está de parto, sino también los otros profetas. Jeremías presenta a Israel como una mujer que está a punto de dar a luz. Jeremías 13, verso 20 al 22 dice: alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿No está el rebaño que te fue dado? ¿O dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey? ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Si dijeres en tu corazón: ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Bendito sea el Señor. Tremenda esta escritura. ¿Qué dice el profeta Miqueas acerca de esto? Mire, Miqueas, el capítulo 4, también está hablando de este tema. Fíjese bien. Miqueas capítulo 4, verso 8 al 11. Hay aquí una escritura tremenda que habla de Israel como una mujer que tiene dolores, como una mujer que está a punto de dar a luz. Miqueas 4, 8 al 11 dice: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero? ¿Por qué te ha tomado dolor como mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen: sea profanada, y vean vuestros ojos su deseo en Sión. ¿Se da cuenta cómo presenta la Biblia a la nación de Israel como una mujer que está con dolores de parto? Entonces, la mujer de Apocalipsis, que aparece vestida del sol con la luna debajo de sus pies, coronada con 12 estrellas y con dolores de parto, no es ninguna otra mujer, no es la iglesia, no es la Virgen María, no es Mary Baker, en ninguna manera. Es la nación de Israel viviendo en la última semana que profetizaron Daniel y el apóstol Juan. Ahí vamos teniendo claridad con relación a esto. Mire lo que dice Apocalipsis 12, versos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Entonces aquí la pregunta es, ¿quién es ese dragón? Ya tenemos identificada la mujer, que es la nación de Israel, en la semana número 70 de Daniel, la última semana. Ahora, ¿quién es ese dragón? La misma escritura nos revela quién es ese dragón. Ahí en el verso 9 dice: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En más de 40 títulos que usa la Biblia, se refiere al Satán. Aquí se usan 4 de esos títulos: serpiente antigua, diablo, Satanás, dragón. Pero tiene muchos otros títulos. Cuando la Biblia nos dice que es dragón, es un término que se usa para describir lo destructivo, lo malo, lo dañino, lo nocivo que es, lo cruel que es, porque un dragón lo que produce es estrago, es destrucción. Cuando dice que es serpiente antigua, se refiere a lo engañador, a lo mentiroso. Recuerde que engañó a Eva. Cuando dice que es diablo, se refiere a lo opositor, a lo contrario, a lo enemigo, a lo adversario de Cristo, a lo adversario de su obra, porque siempre está oponiéndose a Cristo, a su obra. Y cuando dice que es Satanás o es el Satán, se refiere a lo malo, que está lleno de maldad. Cada título tiene una descripción en la Biblia, por eso hay que leer la Biblia a través de todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Se van dando esos títulos que van describiendo ese carácter maligno del Satán, ese carácter destructivo o destructor que tiene el Satán. Usted puede leer Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante, para darse cuenta que esa serpiente antigua que aparece allá en Génesis es el mismo Satán que aparece en Apocalipsis, es la misma serpiente que aparece allá. Juan vio ese dragón con un color escarlata, es decir, rojo, como el color de la sangre. Esto para darnos a entender que el Satán es un asesino y ha sido asesino desde el principio. Entonces, ¿qué dijo Cristo? El ladrón, que es otro título dado al Satán, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Entonces ahí está ese triple propósito maligno del Satán: hurtar, matar y destruir. Dice: y la cola del dragón que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cola es engaño, es mentira que él usa para engañar, para seducir, para atraer, para arrastrar. Si ese dragón con su cola engañó a Eva, engañó a los ángeles, pues no se confíe usted, porque usted también lo puede engañar. No se ponga a hacer tratos con el Satán. Hay gente que hace pactos con el Satán. Por allá una mujer hizo un pacto con el Satán, donde el Satán le brindaba fama, dinero, riquezas, le ofrecía muchas cosas y la mujer se lo creyó. Cualquier día la mujer se mató en un accidente automovilístico, y estando en esa hora de agonía, preguntó la mujer al Satán: ¿qué pasó con el pacto que teníamos? Me había ofrecido tantas cosas. Y entonces él le dijo: ¿y usted se lo creyó?
si yo soy padre de mentira? Así lo describió Cristo. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces usted no se ponga a hacer pactos con el Satán. Esa es la peor tontería que el ser humano puede cometer. Usted acérquese más a Cristo, porque Cristo nunca lo va a engañar. Cristo es la verdad. Y la verdad de Él liberta, salva, produce gozo, produce paz. Aleluya. La táctica del Satán para engañar, para seducir, es la mentira. Nosotros, como creyentes del Evangelio de Cristo Jesús, no estamos en la mentira, estamos en la verdad, con que Cristo nos hizo libres. Hemos conocido la verdad que salva, la verdad que liberta, y esta verdad tiene nombre propio, se llama Jesús de Nazaret. Él lo dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria al Señor. También dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Esto es lo que nos ha hecho libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la ignorancia, porque antes creíamos eran muñequitos, antes creíamos en ídolos, antes creíamos en una falsa trinidad, pero el Señor nos ha revelado que no hay trinidad, que Dios es uno y uno su nombre, y se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Entonces nosotros no debemos dejarnos arrastrar por el engaño del Satán, sino que debemos permanecer siendo edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús el Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. Qué bueno es estar en la verdad del Evangelio, en la verdad de Cristo. Hermanos, permanezcamos en la verdad de la palabra de Dios. Y Juan vio que el dragón tenía 7 cabezas, con las 7 diademas. Eso denota plenitud de maldad, de astucia. Una astucia completa, un engaño completo. Y su dominio sobre los moradores del mundo, como lo declaró el apóstol Juan. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Diga eso, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué ha hecho el Satán? Ha cegado el entendimiento de los moradores de la tierra para que no les alumbre la luz del Evangelio. Como está escrito en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4. Fíjese cómo dice, verso 3, si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y Dios allí aparece con D minúscula, usted no vaya a confundir el Dios de este siglo con el Dios verdadero. El Dios de este siglo es el Satán. El Dios de este siglo, el Satán, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bendito sea el Señor. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús el Cristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos
por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús el Cristo. Aleluya, alabanzas al Señor. Damos gracias a nuestro Cristo Jesús, que ha resplandecido sobre nosotros, que ha resplandecido en nuestros corazones y nos ha dado revelación de su nombre, de su evangelio. Nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, Daniel, en la profecía que él habla, en la visión que él tiene acerca de la última semana o la semana 70, entonces él habló acerca de el cuerno pequeño, que se le dio boca y hablaba grandes cosas. Ese cuerno pequeño es el anticristo, que hablará cosas terribles y dominará el mundo entero. Y aquí en este pasaje de la Escritura de Apocalipsis 12, entonces nos presenta al Satán, el dragón, dándole autoridad, ¿sí? Dándole autoridad. O sea, ese cuerno pequeño, ese anticristo, va a recibir toda la autoridad del dragón para regir la tierra, en su imperio, en su dominio, en su gobierno de 7 años. Eso es. ¿Qué va a hacer el Satán? Va a utilizar al anticristo para hacer pacto con Israel. Va a traer una propuesta de una supuesta paz durante los primeros 3 años y medio de reinado del mundo entero. Entonces, esa supuesta paz va a beneficiar a Israel, va a presentar los problemas, solución a los problemas al mundo entero, especialmente a Israel. Israel tiene un conflicto hace muchos años, un conflicto viejo. Es el conflicto palestino-israelí. Los palestinos, que hoy se conocen con ese nombre, es lo que la Biblia llama los filisteos. Y han estado peleando allá en el Medio Oriente. Israel reclamando la franja de Gaza, que está incluida dentro de lo que es la tierra de la promesa. Los filisteos o palestinos defendiendo la franja de Gaza como territorio antiguo de ellos. Y ustedes están en ese tira y encoge. Pero cuando aparezca el hombre de pecado, el anticristo, con sus astucias, con sus artimañas, con su falso pacto de paz que hará con Israel, presentará solución a todo eso y a muchos problemas más. Y por eso el mundo entero va a caer rendido a sus pies. Pero a los 3 años y medio de ese pacto, el anticristo va a romper ese pacto. Va a hacer cesar los sacrificios y la ofrenda en el templo en Jerusalén. Y se va a tornar con furia contra la nación de Israel. De eso es que nos está hablando el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. ¿Por qué la furia del anticristo contra la nación de Israel? Porque el anticristo es manipulado por el Satán. Y algo va a suceder en la historia del Satán que le causará más ira, más rabia. Porque dice que va a ser lanzado a la tierra. Va a ser arrojado a la tierra y descenderá con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Poco tiempo son 3 años y medio para lanzar toda esa persecución encarnizada contra la nación de Israel, tratando de destruirla, tratando de borrarla del mapa. ¿Qué es lo que lleva al Satán a lanzarse con gran ira contra la nación de Israel? O sea, ¿por qué esa ira encarnizada? ¿Por qué esa rabia? Entonces Apocalipsis 12 nos presenta una batalla en el cielo.
donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Y ya sabemos que Miguel es el gran príncipe del ejército de Dios que está a favor de la nación de Israel. Usted lo puede leer en Daniel capítulo 12, verso 1, y ahí en Apocalipsis 12, verso 1 al 7. Entonces nos indica que Miguel es el máximo o el principal de los príncipes del ejército del Dios vivo, y que sostendrá esa batalla definitiva en el cielo. Y cuando habla del cielo no se refiere al cielo de Dios, se refiere a las regiones celestes. Ahí es donde se va a librar esa batalla, porque la Biblia presenta al Satán como el príncipe de la potestad del aire. Acuérdense que el Satán viene en caída, Cuando estaba en el cielo como aquel querubín protector, lucero, hijo de la mañana, estaba en el cielo de Dios. Pero como quiso ser como Dios, sentarse en el trono de Dios, ser semejante al Altísimo, Dios lo destronó. ¿A dónde lo arrojó? A las regiones celestes. Por eso es que de las regiones celestes todavía tiene acceso a la presencia de Dios para dar dedo, acusando a los escogidos de Dios. Dando dedo. Usted no haga el trabajo del Satán. El trabajo del Satán es acusar. Y cuando usted saca su dedo y empieza a señalar y a dar dedo, es que vea, es que hizo, es que dijo, yo lo vi, a mí me contaron, es que cómo se le ocurre. Usted está haciendo el trabajo del Satán. No haga el trabajo del Satán. Haga el trabajo de Cristo. Ore, ayune, conságrese, santifíquese, evangelice, sírvale a Dios con amor, con integridad, pero no haga el trabajo del Satán. Entonces, en esa batalla de las regiones celestes va a ser lanzado el Satán a la tierra. De la tierra va a ser lanzado al abismo, donde va a ser atado por 1000 años. Saldrá para engañar, y en la última batalla de Gog y Magog, entonces será apresado finalmente y lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Entonces si ve que el Satán viene en caída. Y eso que me faltó decirles, que Cristo lo vio cayendo como un rayo. Cuando los discípulos predicaban el evangelio, sanaban los enfermos, liberaban a los endemoniados, y regresaron contentos, gozosos, diciendo: ay, Señor, esto es maravilloso, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Se nos sujetan. ¿Por qué les sujetaban? Porque el Señor les dio autoridad. Y el Señor les dijo: yo veía al Satán caer del cielo como un rayo. O sea, el imperio del Satán viene cayendo y caerá hasta llegar a lo profundo del lago que arde con fuego y azufre. Pero esto es lo glorioso. Mientras el Satán viene en caída, la iglesia de Cristo va en ascenso. Aleluya. Vamos en ascenso, como dice el coro, vamos escalando peldaños. Aleluya. Hasta llegar a la gloria de Dios con Cristo el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, el Satán tiene el control del aire en las regiones celestes. De ahí es donde lanza sus dardos de fuego encendidos contra la iglesia, contra la nación de Israel. Porque lo que sí hay aquí en común entre Israel y la iglesia es que tenemos el mismo enemigo en común. El Satán es enemigo acérrimo de Israel. El Satán es enemigo acérrimo de la iglesia. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay protección en el nombre de Jesús. Que el Señor lo reprenda. Entonces llegará el tiempo en que Miguel, con la autoridad del Dios Todopoderoso y con sus ángeles, trabarán esa batalla, esa lucha tremenda en las regiones celestes. Habrá una tremenda batalla y eso va a producir unos efectos cósmicos. Escuche bien, la batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles va a producir unos efectos cósmicos. Eso va a haber una alteración tremenda. Y entonces
en esa caída habrá un impacto, habrá terremotos, habrá una alteración, por decirlo así, en el cosmos, en el sistema solar. Esto se va a ver afectado. Entonces, esto de la lucha de ángeles no es un concepto nuevo. Si usted lee en el libro de Daniel, va a encontrar que Daniel está orando, está ayunando, entró en un tiempo de ayuno de 21 días. Y cuando él está orando y ayunando, al final se presenta el ángel del Señor para darle la revelación de las 70 semanas de esa profecía. Y ese ángel, para llegar con la revelación a Daniel, tuvo una oposición, porque un demonio llamado el príncipe de Persia se le oponía, pero al final fue vencido por Miguel, el gran príncipe del ejército de Dios, y el ángel pudo llegar hasta Daniel con la respuesta. Yo creo que esto merece ser leído. A ver, Daniel capítulo 10, verso 12 al 14. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 10, verso 12 al 14 dice: entonces me dijo, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, ese es un demonio, durante 21 días. Esos 21 días eran los días del ayuno de Daniel, para que usted vea aquí que nosotros no somos los únicos que estamos en ayuno y en oración, o que nosotros nos inventamos el ayuno. Es que, ay, ese pastor se está inventando cosas raras, y que ayunando y orando. No, esto del ayuno y de la oración, esto es antiguo, esto está en la palabra de Dios, eso está ahí en las escrituras. Y entonces, al final de ese ayuno, es que llega el ángel de Dios para darle la revelación a Daniel acerca de las 70 semanas, lo que es la profecía sobre Israel. Y entonces dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y dice, uno de los principales príncipes, o sea, Miguel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, ahí hay una lucha de ángeles, hay una lucha de demonios. Verso 20 y 21 dice, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. ¿Quién es el príncipe de Persia? Un demonio. Y terminar con él, oiga. Y el príncipe de Grecia vendrá, o sea, viene otro demonio. Está diciendo el libro de Daniel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos. O sea, ellos son demonios, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel, el que está a favor del pueblo de Israel. Miguel. Bueno, ahora no es que usted se va a poner a orarle a Miguel. Ay, va a orarle a Miguel porque Miguel es el que me va a ayudar. No, señor. Por ahí una señora me decía, yo le tengo tanta fe al arcángel San Miguel. Ay, es que veas que no hay nadie. Cierto que ese es el que ayuda, porque es el que vence al diablo. Y yo le decía, hay uno más grande que Miguel. Hay uno que creó a Miguel. Se llama Jesús de Nazaret. Y él es más grande, y él venció al diablo en la cruz del Calvario por medio de su muerte, por medio de su obra gloriosa, su obra redentora en la cruz del Calvario, venció al Satán. Aleluya. Usted no va a poner a prenderle velitas al arcángel Miguel, no, nada de eso. Al único que hay que adorar y hay que buscar en alabanza, en adoración, es a Cristo Jesús, el Señor. Gloria a Dios. Entonces, aunque la batalla de Apocalipsis 12 todavía no se ha efectuado, eso apenas va a ocurrir. Ya la victoria está garantizada, ya sabemos quién es el que gana y quién es el que pierde.
Cristo con sus ángeles siempre es el ganador, el gran vencedor. El Satán con sus ángeles siempre es el perdedor. Ese es el perdedor. Entonces la Biblia nos enseña que nuestro encuentro, el arrebatamiento de la iglesia, será en el aire. Oiga bien, en el aire. Y el Satán, que ha tenido el control del aire, no va a poder hacer nada para impedir que pasemos por donde el Satán tiene su dominio para recibir al Señor Jesús el Cristo en el aire, como está escrito. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos en Cristo que resucitaron incorruptibles, para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, donde el Satán tiene el dominio, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Eso será como si Cristo le diera unas bofetadas al Satán, diciéndole: tanto que has hecho la vida imposible a mis redimidos, tanto que te has opuesto a ellos, tanto que los has matado, tanto que los has afligido, y ahora aquí los tengo en mi presencia glorificados. Aleluya, porque en el arrebatamiento de la iglesia va a ser glorificada. Eso es hermoso. Y entonces allí es donde el Satán una vez más quedará derrotado. No podrá hacer nada más. Y entonces se va a producir ese lanzamiento de las regiones celestes a la tierra, siempre cayendo, pero la iglesia en Cristo siempre subiendo. Aleluya, siempre triunfando. Con razón dice la Escritura, vamos de aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Vamos de poder en poder hasta ver al Señor en Sión, en Nueva Jerusalén. Vamos de gloria en gloria hasta ser como el Señor, transformados por la acción poderosa de su Espíritu, y vamos de triunfo en triunfo. Aleluya, esparciendo el olor del conocimiento de Cristo por doquiera que vamos. Alabanzas al Señor. Entonces aquí hay algo muy hermoso. Usted lo puede leer en Apocalipsis 20, verso 1 al 3 y el verso 10, donde el Satán es atado por 1000 años en el abismo, encerrado allí. Esos 1000 años son los 1000 años del reino milenial. Regresemos a Apocalipsis 12, verso 11. Entonces, el trabajo que el Satán tiene es un trabajo muy miserable. Es el trabajo de acusar a los escogidos, de estar dando dedo. ¿Cada cuánto? Día y noche. Leas el libro de Job. ¿Cómo abre el libro de Job? Con Satán, dando dedo allá contra Job. Que vea que Job esto. Diciendo el libro de Job, que el Satán diciendo, vea, que Job aquello, que es que Job es un interesado, que claro, que Job le sirve a Dios porque como Dios lo tiene tan bendecido, pero quítele las bendiciones. Se las quitó. Claro, Job todavía le sirve a Dios porque tiene salud, pero quítele la salud. El Señor permitió que le quitara la salud. Y aún así, Job siguió sirviendo a Dios. Quedó comprobado que para servir a Dios se sirve en la gracia, en la misericordia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y entonces el trabajo del Satán es muy miserable, acusar a los escogidos día y noche. Día y noche. No para de señalar, no para de acusar. Pero cuando se complete el plan de la salvación de nuestro Cristo Jesús, entonces los que están con Cristo en los cielos para ese entonces son vencedores y habrán vencido al dragón, al Satán, por medio de tres cosas. ¿Verdad? Tres cosas por medio de las cuales se vence al Satán. Apocalipsis 12, verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Entonces, número 1, se vence al Satán por medio de la sangre del Cordero. Aleluya. La sangre es el precio que Cristo ha pagado por nosotros en la cruz del Calvario. Su sangre tiene poder para limpiarnos. Gloria al Señor. Por eso cuando el Dios Santo nos ve es en Cristo, en la justicia de Cristo, en la santidad de Cristo, en la obra que Él hizo por nosotros. Aleluya. Fuera de Cristo, el ser humano no tiene manera de presentarse delante de Dios. Número 2, le han vencido por medio de la palabra de ellos. La palabra de ellos es la palabra del testimonio. ¿De cuál testimonio? Del Evangelio. Es la palabra de Cristo. Esa es la palabra que vivimos. Esa es la palabra que predicamos. Esa es la palabra todopoderosa que tiene autoridad sobre las enfermedades, sobre el pecado, sobre los demonios, sobre el Satán mismo, sobre la muerte misma. Gloria al Señor. ¿Qué debemos hacer? Conservarnos en santidad, en obediencia. Conservar el testimonio. Es muy importante conservar el testimonio. Por eso es tan difícil evangelizar en algunos sectores, en algunos lugares. Porque ahí viven algunos cristianos y su testimonio no ha sido el mejor. Su testimonio ha sido pésimo. Porque han peleado con los vecinos, han peleado con la familia, han hecho cosas indebidas. Entonces, cuando se va a hablar del evangelio, lo primero que dicen es: ¿y usted de la misma iglesia que es este vecino que tengo aquí? Ah, sí, es de la misma. ¿Qué? ¿Es de la misma? No, yo no creo en ningún evangelio. Yo no creo en evangélicos. Entonces ahí es donde hay que conservar ese testimonio. Y número 3, han vencido por medio del menosprecio de sus vidas hasta la muerte. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del evangelio, la salvará. Gloria al Señor. Todo lo del Señor es como una paradoja ante la lógica del ser humano. Pero es que lo de Dios no funciona con la lógica del hombre. El plan del Señor es superior. Gloria a Dios. Estos del testimonio, estos de la sangre del Cordero, estos han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Es decir, han entregado sus vidas por entero al Señor, no tienen intereses propios, están dispuestos a dar su vida por causa de Cristo. Entonces ahí está. Contra estas 3 armas el enemigo no puede. ¿Qué va a poder? Si ya nos entregamos a Cristo, le pertenecemos a Cristo. Esto lo que indica es que Cristo es el dueño de nuestra vida. El Satán no es invencible. Usted no le tenga miedo al Satán. El Satán no es invencible. La Biblia nos presenta que el Satán ya fue derrotado, ya fue vencido y nuevamente será vencido. Eso es lo que muestra en Apocalipsis 12 cuando habla del tema de Israel en la última semana. El libro de Apocalipsis no es para darnos miedo, no es para darnos temor. Ay, hermano, qué miedo del Apocalipsis. No, al contrario, el libro de Apocalipsis es para traernos esperanza, consolación, para mostrarnos que los designios del Cristo viviente triunfan sobre los designios del Satán. Y los moradores de los cielos se van a alegrar muchísimo por la derrota del Satán. Alegraos, cielos, y todos los moradores de los cielos, porque ha sido echado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Pero ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. ¿Quiénes estarán morando para ese entonces en el cielo? La iglesia redimida por Cristo. Y desde luego todos los santos ángeles que lucharon contra el dragón y sus ángeles y vencieron al dragón y a sus ángeles. Entonces, mientras va a haber gozo en el cielo y nos vamos a alegrar y aleluya y alabanzas y por fin se fue ese acusador
Los moradores de la tierra, eso sí, se van a lamentar mucho, porque el Satán los va a oprimir con gran ira. Entonces, mientras en el cielo va a haber gran alegría por la derrota del Satán, en la tierra va a haber un ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque el Satán ha descendido a vosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Ese ay es de dolor, ese ay es de lamento. Eso es lo que está mostrando el texto bíblico. ¿Por qué descenderá con gran ira el diablo? Lanzado del cielo de Dios a las regiones celestes. Lanzado a la tierra. Porque una vez que caiga la tierra, solo le quedarán 3 años y medio antes de ser arrojado al abismo, donde será atado por 1000 años. Por ello va a caer con gran ira y va a perseguir a la nación de Israel. Entonces, ay de los que se queden en el arrebatamiento de la iglesia, porque el diablo descenderá con gran ira contra los que moran aquí en la tierra y en el mar. Ojalá que cuando el Satán descienda con gran ira sobre esta tierra, usted pueda ser uno de los que dicen ay. Usted no sea uno de los que dicen ay, sino uno de los que más bien se alegren y los que digan aleluya. Mire que hay 2 grupos. Hay un grupo en el cielo que se alegra y dice aleluya, porque ha sido arrebatado con el Señor. Pero en la tierra hay otros que dicen ay. Mientras en el cielo se dice aleluya, en la tierra dicen ay, ay, ay. Por eso es tan importante valorar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Valorar el Espíritu que el Señor nos ha dado, los dones, los ministerios. Valorar todo esto del Señor. Y permanecer en obediencia, en santidad. No debemos jugar con el Evangelio ni con la salvación. Ya el Señor nos dio esta salvación, perseveremos en ella. Gloria al Señor. Entonces viene el ay, cuando el Satán descenderá con gran ira. Y como el Satán sabe que le queda poco tiempo, porque va para abajo, pues él no quiere irse solo. Él quiere arrastrar a todos los que más pueda y llevárselos con él. Lanzará con furia, con ímpetu, su ataque contra la mujer de la señal que vio Juan. ¿Cuál mujer? La nación de Israel. La nación de Israel. ¿Por qué el dragón le tiene ira a esta mujer? ¿Por qué la ataca con gran ira? Ahí lo dice. Porque ella es la que dio a luz el hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Es decir, con poder, con autoridad, que no será quebrantada jamás. Aleluya. Y porque ese hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Si es para su trono es porque Él es rey. Rey de reyes y Señor de señores. Rey de la gloria, el Rey inmortal. Rey de los siglos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Apocalipsis 12, verso 4 y 5 nos dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Verso 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién fue la que dio a luz ese hijo varón? Fue la nación de Israel. Eso lo dice la Escritura, Romanos capítulo 9, verso 1 al 5. Mire lo que dice. Pablo escribiendo a los romanos dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes,
según la carne. Oiga esto. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y las promesas. Aleluya. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué el diablo le tiene rabia a Israel? ¿Por qué va a perseguir a la nación de Israel con ese ímpetu? ¿Por qué? Porque hay una profecía que dice que la simiente de la serpiente heriría al hijo de la mujer, pero el hijo de la mujer le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Oiga eso. Eso es Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el Satán siempre ha tenido ira contra la nación de Israel. Siempre ha tenido ira contra la nación de Israel. Eso es lo que ha hecho el Satán. Tener ira. Y siempre ha perseguido a la nación de Israel a través de toda la historia. A través de toda la historia vemos esa persecución de el Satán contra la nación de Israel. Recuerde, perseguidores de la nación de Israel. Faraón. ¿Usted recuerda? Cuando la orden del faraón era: todo niño de las hebreas que nazca. Cuando veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces que viva. Entonces la orden del faraón era: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Esa era la orden del faraón. ¿Quién había detrás del faraón? ¿Quién estaba? Acuérdese del misterio de la iniquidad. Acuérdese del nuevo orden mundial. ¿Quién estaba detrás del imperio del faraón? El Satán. ¿A quién adoraban en ese imperio a través de toda esa idolatría? El Satán. Entonces, ahí está esa persecución. Y hubo un tiempo en la historia del linaje de Cristo que ese linaje estuvo a punto de perderse, pero el Señor lo preservó. Si usted lee la historia, segundo libro de Reyes, capítulo 11, verso 1 al 12, se habla de un niño llamado Joás. Joás. La propia abuela, la malvada Atalía, lo buscaba para matarlo, oiga, para matar al nieto que era descendiente de la casa de David, heredero al trono. Pero ese Joás fue guardado por la mano poderosa de Dios. Dios lo protegió y el linaje de Cristo continuó. No se interrumpió. ¿Quién estaba detrás de Atalía? Una adoradora de ídolos, una mujer malvada. El Satán. Eso es. Todo eso. ¿Quién estaba detrás de Acab y de Jezabel cuando ordenó la muerte a los profetas? Cuando ordenó la muerte. ¿Quién estaba ahí? El Satán detrás de ellos. Entonces siempre ha habido una persecución contra el linaje de Cristo. ¿Quién estaba detrás de la persecución y muerte de los niños cuando nació Jesús? Detrás de Herodes, ¿quién estaba? El Satán. Persiguiendo, matando. ¿Qué matazón la que hubo allá en Belén de Judá? ¿Qué matazón tan tremenda? Niños de 2 años. Niños menores de 2 años. Todos muertos. José y María tuvieron que irse con el niño Jesús a Egipto hasta que pasara
esa borrasca, esa tormenta. Ahí hay una figura. Ahí hay una figura. Fíjese, en la huida de José, María y Jesús, ¿a dónde? A Egipto. A Egipto, desierto. Allá el Señor los guardó, los protegió, los libró, los ayudó, hasta que murieran los que querían la muerte del niño. Eso es una figura de Israel huyendo al desierto en el tiempo de la gran tribulación, donde serán librados milagrosamente. ¿Quién? El remanente fiel de la nación de Israel. El remanente que crea, que se convierta al Señor. Todo eso está, y eso no me lo invento yo. El profeta Oseas toma ese acontecimiento de Israel en el desierto, de donde es llamado por Dios, y Mateo toma ese pasaje de Oseas y lo asocia para hablar de Cristo. Y de ahí también está entonces ese remanente fiel de Israel. Entonces, como el Satán no pudo acabar con la simiente de la mujer, es decir, con la nación de Israel, y ha tenido persecución una y otra vez y otra vez y otra vez, entonces vendrá el último intento, gran intento por destruir a la nación de Israel. Otra vez recordamos, ¿quién estaba detrás de Adolfo Hitler? El Satán. El nuevo orden mundial, el misterio de la iniquidad, todo eso estaba detrás. El propósito de Adolfo Hitler era exterminar por completo a la nación de Israel, pero no pudo. Entonces el Satán va a querer acabar, pero ya no va a poder, porque el hijo de esa mujer fue arrebatado para Dios, para su trono, y él regirá a todas las naciones con vara de hierro, y va a destronar al anticristo, va a destronar al Satán por completo. Eso ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Oh, gloria al Señor. Entonces, cuando el Satán sea arrojado a la tierra y lance esa persecución contra la nación de Israel, es ahí donde sabemos que el instrumento que el dragón va a usar para perseguir a Israel es al anticristo. En la mitad de la última semana, cuando se hace cesar el sacrificio, la ofrenda, el anticristo entrará en el templo de Dios, se hará pasar por Dios y mandará a todos los israelitas y a todas las naciones que lo adoren, a todo el mundo que lo adoren. Porque eso es lo que el Satán siempre ha estado buscando, adoradores, adoradores, adoradores. ¿Cuál es la envidia del Satán contra Cristo? Que a Cristo se le adore en espíritu y en verdad, es al único. Y entonces el Satán tiene envidia de eso y tiene rabia de eso. Y recuerde que es tan atrevido que allá en el monte de la tentación le dice el Satán a Cristo, mostrándole los reinos del mundo y la gloria de ellos: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué atrevido, qué osado el Satán, diciéndole a Cristo que lo adore, que se postre ante él y lo adore. Hay poder en el nombre de Jesús. Cristo no adoró al Satán, menos va a adorar al anticristo, para nada. Cristo el Señor se mantuvo firme en la palabra y con la palabra lo echó fuera. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabanzas al Señor. La adoración es solamente para Cristo el Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Es solo para Cristo el Señor la adoración en espíritu y en verdad. Entonces, como el mundo no ha querido adorar a Cristo, tendrá que adorar al anticristo. Como no ha querido adorar a Cristo, tendrá que adorar al Satán en el tiempo de la gran tribulación. Entonces al Satán se le corre el antifaz. Y muchos de los judíos van a descubrir que ese no es el Mesías, que ese es el falso Cristo. Y en ese tiempo el Satán, que ya estará en la tierra, motivará al anticristo para que lance esa
persecución encarnizada contra Israel. Apocalipsis 12, verso 13 al 11. Mire lo que dice. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, o sea, un año, y tiempos 2 años para cumplir 3, y la mitad de un tiempo para cumplir 3 años y medio. Entonces aquí es donde viene el asunto interesante. Algunos preguntan, bueno, ¿y quién es esa gran águila? ¿Y qué significan las dos alas de la gran águila? Bueno, ahí ya sí toca como orar más, investigar más, leer más. Hay algunos estudiosos de la Biblia que han sugerido que los que van a ayudar, o la nación que va a ayudar a Israel durante la gran tribulación, es Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una enseña o un símbolo del águila en su bandera. Entonces algunos lo asocian con eso por su poderío militar, por su aeronáutica civil, su tecnología, todo lo que tiene Estados Unidos y que Estados Unidos ha ayudado a Israel a través de toda la historia. Sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos dio asilo a los judíos, y entonces Estados Unidos ha florecido y ha llegado a ser lo que es por los judíos. Por los judíos. Entonces, ese es un comentario que hay. Pero aquí lo que más nos interesa no nos interesa saber tanto quién es el águila y las dos alas y quién es el que va a ayudar a Israel. No interesa tanto eso. Aquí lo que realmente interesa es que Dios de una manera milagrosa va a salvar un remanente fiel de Israel. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. ¿Quiénes? Las naciones que Dios quiera usar. Por 1260 días. Entonces la nación de Israel, por decirlo así, el remanente fiel va a volar a un lugar que Dios tiene preparado en el desierto. Aleluya, qué hermoso. Y ahí se va a cumplir lo que está escrito en Oseas 12:14. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto. ¿A quién? A Israel, a la nación. Yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí en el desierto es donde ellos se van a convertir al Señor. Allí es donde en el desierto ellos van a conocer al verdadero Mesías. Alabanzas al Señor. Ahí sí, para que aprendan a depender del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 12:15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Eso es el ataque. Usted puede leer Apocalipsis 13, verso 8 al 9, donde entonces el Señor tratará con Israel a través de fuego, a través de juicio, porque ¿qué es la gran tribulación? Es un juicio especialmente para Israel. El remanente fiel será sustentado por 3 años y medio de una manera milagrosa allá en el desierto. Esto hace memoria de lo que ya el Señor hizo con Israel 40 años en el desierto, donde lo sustentó con maná 40 años. O sea, es como recordarle, mire que soy el mismo, el de allá, el que lo sustentó allá en el desierto 40 años, soy el mismo. Si lo sustentó 40 años en el desierto, no va a ser capaz de sustentarlo 3 años y medio en el desierto. Claro que sí. Entonces el Señor hará un milagro. Dice que la tierra va a ayudar a la mujer, porque la tierra va a abrir su boca y se va a tragar el río de agua que lanza el dragón contra la mujer. Algo va a hacer Dios. O sea, para Israel Dios hará milagros para librarlos también. Eso es. El verso 17 entonces nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan sus mandamientos, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo.
O sea que se va a perseguir con más furia a la descendencia de la mujer. Es decir, a los que queden de la nación de Israel, aparte del remanente que esté guardado en el desierto. ¿Quién es el resto de la descendencia de Israel? Ahí lo dice. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús el Cristo. No es la iglesia. La iglesia ya habrá sido arrebatada. La iglesia ya estará con Cristo. En la segunda venida la iglesia viene con Cristo. Aleluya. Ya Cristo no viene soltero sino casado. Ya habrán pasado las bodas del Cordero. Es un remanente fiel. Hace referencia a ese resto que tienen los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús el Cristo, está asociado con los 144,000. Usted lo puede leer en Apocalipsis 14, verso 1 al 4. Ahí puede leerlo. Entonces, mis amados hermanos, perseveremos en el camino del Señor. El dragón va a querer acabar con esos escogidos de Dios, pero no va a poder. No ha podido acabar con la iglesia en 2000 años, menos va a poder acabar con Israel en 3 años y medio. El Dios poderoso que ha guardado a la iglesia durante casi 2000 años ya, 20 siglos, es el Dios todopoderoso que guarda a Israel, al remanente fiel durante ese tiempo de la gran tribulación. Esto para mostrarnos que el Cristo de la gloria nunca ha perdido el control. Él tiene el control de todo. Él maneja las riendas de la historia de la humanidad de principio a fin. Gloria al Señor. Por ello es que Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿Qué nos compete a nosotros? ¿Qué nos atañe a nosotros en el momento presente? Lo que ya Cristo el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Hermanos, perseveremos en Cristo. Perseveremos en el Evangelio. Sigamos adelante viviendo en obediencia, en santidad, esperando el pronto arrebatamiento de la iglesia. Y como dice uno de los salmos, orad por Jerusalén. No está mal que la iglesia también aprenda a orar por Israel. Que Dios guarde a ese remanente fiel que Él ha de salvar de allí. Vamos a orar, así hemos llegado al final de esta transmisión en vivo. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra gloriosa. Señor Jesús, te damos gracias, tú eres bueno, para siempre es tu amor, tu misericordia, tu bondad. Tuya es la honra, la gloria, el poder, la adoración para siempre. Tú eres alto y sublime, no hay nadie como tú. Engrandecido sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por darnos a entender todas estas cosas tan lindas, tan hermosas que tú nos enseñas. Gracias por la esperanza de la vida eterna. Sigue guardando tu iglesia de todo mal. Ayúdanos a permanecer en tu camino hasta el final, victoriosos, triunfantes, para la gloria de tu nombre, Jesús. Sigue salvando, sigue libertando. Hay unos amigos que están oyendo el mensaje de tu palabra, y de entre ellos tú has de salvar a los últimos para que sean herederos del reino eterno. En el nombre glorioso de Jesús, sálvalos. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos.